Y a esto se suma eh, una situación, ¿cuál es son las acciones judiciales que se recurren, por supuesto, compatriotas paraguayos enfermos, donde por medio de la justicia tienen que acceder a medicamentos, a terapia, y eso termina absorbiendo parte del presupuesto del INCAN, presidente, queridos colegas. Yo creo que es el momento de reivindicar al INCAN, a los pacientes, a los enfermos, a los familiares. Por eso quiero sumarme en la ponencia de aprobar este proyecto de ley y sobre todo ser firme con el Poder Ejecutivo. Una cosa es aprobar el presupuesto y otra cosa es que el Ministerio de Hacienda efectivamente transfiera los recursos. Porque el problema que tropieza y el problema con el cual tropezamos, me corrijo, perdón, no pasa tanto por la ley. La ley lo vamos a aprobar todas las veces que sean necesarias, las ampliaciones, las modificaciones. Que están actualmente siendo tratados en el IPS. Hay que hablar del listado de medicamentos necesarios y de la falta de escrúpulos de un organismo que recibe el aporte obrero patronal de manera mensual y que al no tener una política seria en el tratamiento de sus pacientes oncológicos los derivan al Ministerio de Salud. Una de las cosas que no se habla y que no se prevé, de ahí la necesidad de esta reprogramación, son justamente los amparos judiciales. Estos amparos judiciales cuyo rubro presupuestario está en el 910 que habla de pago de impuestos, tasas, gastos judiciales y otro en el 915 que habla de gastos judiciales, en realidad pasan a tocar el presupuesto del INCAM, y ese es el motivo por el cual ahora está habiendo un desbalance enorme. Más de 83 mil millones de guaraníes tenemos en deudas provenientes justamente de los amparos judiciales ante la falta de respuesta, por ejemplo, del Instituto de Previsión Social. Con la humillación a la cual someten a los pacientes con cáncer, porque resulta que le han bajado a los médicos una línea y que los mismos no pueden dar recetas de ciertos remedios porque no están en la lista. Entonces, estos pacientes tienen que ir a un privado, pagar una consulta de 300, 400 mil guaraníes para posteriormente recurrir a un amparo en la justicia para ser habilitados y recibir un tratamiento. Y presidente, historiar un poco este proyecto de ley que habíamos aprobado por unanimidad y
ya habíamos presentado con la colega Rocío Abel. ¿Se acuerda, colega? Que le recibimos a la asociación, a los organismos que trabajan con los enfermos del cáncer. Nos comunicamos con el director del INCAM y descubrimos qué pasó. Es importante saber. ¿Y qué pasó? Mientras el director del INCAM culpaba al legislativo del recorte, fue el propio Poder Ejecutivo que recortó y llevó ese presupuesto del INCAM a otro programa. Entonces lo que hicimos, y creo que cayó mal en el Senado, no sabemos el motivo, porque me acuerdo bien, creo que ya el 2 o el 3 de enero ya anunciábamos la presentación de este proyecto de ley. Y la primera semana ya aprobábamos. Y acá no hay que culparle solamente al presidente, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo. Acá hay un problema en el INCAM. Hay una falta de planificación en la compra de medicamentos, porque ellos no tienen actualizado el Registro Nacional de Cáncer, presidente. No tienen actualizado. Le pido a los que están dirigiendo los destinos de la INCAM que hagan más gestión. Sus llamados lo hacen tardíamente. Ellos debían estar haciendo llamados ya en el 2022 a referéndum anual. ¿Cómo se hacía antes? Se servirán votar en positivo. Se nos necesitan faltan 41 votos para la ratificación. Los que estén a favor de aceptar el rechazo de la honorable Cámara de Senadores al presente proyecto de ley se servirán votar en negativo. A votación. Bueno. Diputada Jazmín Narváez, positivo. Está negativo, diputada. Sufí. Diputada Emérita Sánchez, en positivo. Queda ratificado la sanción inicial de diputados. Se servirán votar en positivo. Se necesitan 41 votos para la ratificación. Los que estén a favor de aceptar el rechazo de la honorable Cámara de Senadores al presente proyecto de ley se servirán votar en negativo. A votación. Bueno. Es justo y necesario. 37. Diputada Jazmín Narváez, positivo. Está negativo, diputada. Sufí. Diputada Emérita Sánchez, en positivo. Queda ratificado la sanción inicial de diputados. Pasa al Senado. Terminamos la sesión extraordinaria. Volvemos a nuestra sesión ordinaria. Gracias, presidente. Señor presidente, si bien existen dictámenes, son por aceptar el rechazo del Senado, ya que esta es la tercera vuelta de esta ley.
Yo propongo concretamente que nosotros aprobemos, nos ratifiquemos en la sanción inicial de la Cámara de Diputados, porque ya como lo explicaba el diputado Busarquis, nada es suficiente para el INCAM. Si bien hay una ley que fue ya aprobada, una ampliación, sin embargo, muchos habremos recibido la visita de los representantes de los enfermos, de todos aquellos que están trabajando fuertemente en forma particular, ¿verdad? Porque de verdad nos gustaría mucho verle acá a todos los representantes de estas instituciones y que nos expongan los problemas reales de esta situación. Pero bueno, señor presidente, tenemos que dar una respuesta como Congreso, debemos aprobar la sanción inicial, ratificarnos la sanción inicial de este proyecto, de tal manera a dotar de mayores recursos. Y señor presidente, tenemos que comenzar a hablar, porque usted también vuelve, así como con los colegas que se van a sumar, de que el Estado, así como en algún momento hemos autorizado en pandemia la compra directa de los insumos, tenemos que comenzar a hablar de la compra directa de los insumos, y así como hoy espero que tratemos el sinceramiento de los costos de los combustibles, que hablemos del sinceramiento de los costos de los medicamentos, que hablemos del sinceramiento de los costos de los medicamentos, cuánto es lo que cuesta, cuánto es lo que se gana. Así como en pandemia un grupo de diputados denuncia que nunca fue tratada, dicho sea de paso, habíamos denunciado la compra de los respiradores con un dictamen de Contraloría donde en realidad se triplicaba el costo para el Estado. ¿Por qué si el Estado y nosotros por ley podemos decir estos medicamentos que se compren directo o todo luego que se compre directo? ¿Cuál es lo que es el problema? Tenemos que comenzar a hablar de eso, de buscar estrategias para poder sincerar estos costos y abaratar y darle una respuesta a estos enfermos que constantemente están mendigando por salud. Y otro tema, señor presidente, aprovecho más brevemente, que estoy recibiendo denuncias, que nosotros habíamos aprobado una indemnización para los parientes de aquellos médicos que fallecieron en pandemia. Nunca se pagó eso. También están mendigando aquellos médicos, aquel personal de blanco que dio su vida en pandemia por salvar las nuestras y las de muchas personas que estuvieron enfermas. Nunca se les pagó. Entonces, señor presidente, la propuesta concreta es ratificarnos en la versión diputados del día de hoy. Creo que tenemos quórum suficiente para ello. Muchas gracias.